¿Alguna vez has sentido que tu vida era perfecta, solo para descubrir que todo lo que amabas se estaba desmoronando a tus espaldas? Imagina dedicar años de tu vida a construir un hogar, a trabajar con honestidad, a confiar ciegamente en la persona que prometió amarte, solo para terminar siendo traicionado de la forma más cruel. Esta no es una historia cualquiera de infidelidad, es un relato de cómo una traición puede no solo romperte el corazón, sino también arrebatarte todo por lo que luchaste, dejándote vacío, preguntándote en qué momento todo empezó a salir mal. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte y, quizá, hacerte ver tu propia vida con otros ojos. Nuestro protagonista jamás imaginó que la persona que ridiculizaría su trabajo, su esfuerzo y sus sueños sería justamente quien compartía su cama cada noche. Y aún menos sospechaba que detrás de esa humillación silenciosa se escondía algo mucho más oscuro. Una amante disfrazada de amiga, una confabulación tejida en las sombras, un robo planeado con frialdad. Porque cuando el amor se mezcla con la traición, las consecuencias emocionales y económicas pueden ser devastadoras, dejando cicatrices que tardan años en sanar, si es que sanan alguna vez. A lo largo de esta historia nos adentraremos en los detalles de una relación que parecía inquebrantable, en las pequeñas señales de advertencia que muchas veces preferimos ignorar, y en el brutal despertar que llega cuando la verdad se revela de golpe. ¿Te ha pasado alguna vez confiar tanto en alguien que ni siquiera sospechaste que esa misma persona pudiera apuñalarte por la espalda? Si es así, vas a sentir en cada palabra el eco de tus propios recuerdos. Y si no, esta historia podría abrirte los ojos antes de que sea demasiado tarde. Lo que empezó como un amor lleno de promesas, pronto se transformó en un escenario de indiferencia, críticas veladas y silencios incómodos. El trabajo honesto, que antes era motivo de orgullo, se convirtió en objeto de burlas, especialmente cuando la amante de su esposa, escondida tras una máscara de amistad, comenzó a sembrar semillas de desprecio y vergüenza. Y lo más doloroso no fue la traición física, sino descubrir que el amor propio había sido desgastado, día tras día, por palabras que parecían inofensivas, pero que en realidad eran cuchillos invisibles. Quédate conmigo, porque en esta historia no solo encontrarás una infidelidad, un robo y un corazón roto. Encontrarás una lección de vida que muchos aprenden demasiado tarde. No todas las traiciones llegan con un grito o una pelea. Algunas llegan disfrazadas de sonrisas, susurros y palmadas en la espalda. Y la caída, cuando llega, puede ser tan silenciosa como devastadora. En los próximos minutos vas a conocer cómo se destapó el engaño, qué papel crucial jugó la madre de nuestro protagonista en este doloroso descubrimiento, y qué decisiones marcaron el inicio de su renacimiento personal. Prepárate, porque la verdad que está a punto de salir a la luz podría cambiar la manera en que ves tus propias relaciones para siempre. Porque lo que viene a continuación no es solo una historia de dolor, sino también una de redescubrimiento y fortaleza. Mientras nuestro protagonista veía cómo su mundo se venía abajo, hubo algo que permaneció firme: el recuerdo de su verdadero valor, ese que ni las palabras crueles ni las traiciones más profundas podían borrar. Y es justamente en esos momentos de oscuridad, cuando parece que no queda nada, donde nace la oportunidad de reconstruirse con una fuerza que antes parecía imposible. Si en algún momento de tu vida has sentido el peso de una traición, si alguna vez te has preguntado por qué quienes más amas son, a veces, los que más daño causan, me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Leer tu historia no solo le dará vida a este espacio, sino que también puede convertirse en un faro para otros que hoy, en silencio, atraviesan heridas similares.
porque aquí cada palabra que dejas importa, cada comentario, cada experiencia compartida crea un puente de fuerza para quienes necesitan sentirse menos solos. Y si hasta ahora esta historia ha tocado alguna fibra dentro de ti, si de alguna manera te sientes reflejado o inspirado, te invito a darle me gusta a este video. No es solo un gesto pequeño, es una forma poderosa de decir que este tipo de relatos merecen seguir siendo contados, que vale la pena crear un espacio donde las voces silenciadas por el dolor encuentren eco, donde cada historia de caída y renacimiento pueda llegar a más corazones. Además, si deseas seguir acompañándome en este camino de relatos reales, intensos y llenos de lecciones de vida, te invito a suscribirte al canal. Tu suscripción es mucho más que un número. Es una señal de que quieres seguir construyendo esta comunidad de personas que valoran la verdad, la superación y la esperanza por encima de todo. Tu apoyo hace posible que podamos seguir creciendo, creando y compartiendo historias que merecen ser escuchadas. Así que, si este tema resuena contigo, si sientes que de alguna manera este relato te ha hablado al oído, no dudes en escribir en los comentarios qué parte de la historia te tocó más. Tu voz aquí tiene un valor inmenso, y ahora prepárate, porque lo que descubrirás a continuación revelará las verdaderas consecuencias de esa traición y la increíble transformación que surgió a partir de un corazón roto. Desde siempre, él había creído que la felicidad verdadera no necesitaba lujos ni grandes demostraciones. Bastaba con lo esencial: un hogar modesto pero lleno de amor, una mujer a quien abrazar cada noche, un trabajo honrado que, aunque no trajera fama ni riqueza, le permitía mirar al espejo cada mañana con la tranquilidad de quien sabe que hace lo correcto. La vida, en su aparente sencillez, parecía haberle regalado todo lo que un corazón sincero podía desear. Y es que, en un mundo donde muchos se pierden persiguiendo éxitos vacíos, él había apostado por algo más profundo: construir una vida real, paso a paso, desde el esfuerzo diario, desde las pequeñas victorias invisibles que nadie aplaude, pero que sostienen los cimientos de una verdadera historia de amor. Trabajaba como carpintero, un oficio que había aprendido de su padre, y que, aunque no daba grandes lujos, era su orgullo. Cada mueble que salía de sus manos llevaba la paciencia de quien respeta su arte y el amor de quien comprende que el valor de las cosas no se mide en cifras, sino en dedicación. Su esposa, en un principio, parecía compartir esa visión. Sonreía al verlo llegar a casa cubierto de aserrín, con las manos ásperas y cansadas, pero con el brillo intacto en los ojos. Sus sueños eran sencillos: ahorrar para una casa más grande, viajar algún día a la playa, quizás formar una familia que herede su pasión por lo verdadero. Era un viaje silencioso, uno que pocos entienden, pero que él caminaba cada día con la certeza de estar haciendo lo correcto. Sin embargo, a veces, las transformaciones más dolorosas ocurren en el silencio de los días que parecen iguales. Pequeños gestos comenzaron a levantar una niebla invisible entre ellos. Miradas esquivas, conversaciones superficiales, ese brillo en los ojos de ella que, sin saber cuándo, comenzó a apagarse. Lo que alguna vez fue un amor genuino, empezó a sentirse como un acto aprendido, una rutina vacía que ambos seguían por inercia. Desde los bastidores de su vida diaria, sin que él lo advirtiera, la verdad oculta ya comenzaba a tejerse. Cada jornada de trabajo se convertía en una excusa para que otros ocuparan el espacio que, por derecho de amor y confianza, debía ser solo de ellos dos. Mientras él creía que estaba construyendo un futuro sólido, había otra historia escribiéndose en secreto, una que no incluía su nombre. Y aunque su mentalidad seguía firme en el esfuerzo y la lealtad, el impacto de esa traición silenciosa iba creciendo como una grieta bajo la superficie, invisible pero mortal.
La realidad es que a veces nos perdemos en la ilusión de que el amor basta por sí mismo, sin entender que quienes no valoran la autenticidad siempre buscarán llenar su vacío con destellos falsos que prometen mucho y destruyen aún más. Él seguía soñando con días mejores, planeando sorpresas pequeñas para su esposa, creyendo que el esfuerzo de su trabajo podía ser suficiente para hacerla feliz. Cada mueble entregado era un paso más hacia esa vida que imaginaba compartir a su lado. Cada proyecto terminado era una promesa silenciosa de estabilidad, de futuro, de fe en algo más grande que ellos mismos. Pero detrás de cada promesa se escondía una revelación que todavía no alcanzaba a ver. No importa cuánto construyas, si la persona a quien quieres ofrecerlo todo ya ha decidido buscar su felicidad en otro lugar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender las raíces de esta transformación silenciosa es esencial para comprender no solo esta historia, sino también muchas otras que se tejen todos los días en los corazones desprevenidos. Hay señales que pasan desapercibidas, decisiones que parecen insignificantes, pero que abren grietas irreversibles, y una verdad dolorosa que, una vez revelada, ya no puede ser ignorada. Y mientras avanzamos en esta historia, me gustaría que, si en algún momento sentiste que este relato toca algo dentro de ti, escribas en los comentarios: «Esto tiene sentido para mí». Así sabré que de alguna manera nuestras historias se entrelazan en esta conversación silenciosa que estamos compartiendo. Al principio, ella era todo lo que él había soñado. Sonreía con esa ternura que parecía abrazarlo, incluso en la distancia, con esos gestos pequeños que daban sentido a las jornadas más duras y agotadoras. Cada vez que volvía a casa, con las manos cansadas y el cuerpo adolorido, encontraba en su mirada una promesa de descanso, un refugio silencioso que le decía que todo ese esfuerzo valía la pena. En esos primeros años, ella parecía comprender el valor de lo que construían juntos. Parecía compartir la misma visión de un amor sencillo, verdadero, sin máscaras ni pretensiones. Pero a veces, las semillas del descontento germinan en los rincones más ocultos del alma, y no siempre podemos verlas crecer hasta que sus raíces ya han quebrado todo aquello que creíamos indestructible. Sin que él pudiera notarlo, algo en ella comenzó a cambiar. Al principio fueron comentarios aislados, casi imperceptibles, que pasaban como ráfagas de viento y que él prefería no tomar demasiado en serio. Pequeñas comparaciones, bromas disfrazadas de cariño, insinuaciones que dejaban entrever que, tal vez, soñaba con algo más, con algo que su mundo sencillo y honesto no podía ofrecerle. Era como si detrás de cada palabra amable se escondiera una sombra de insatisfacción, una verdad oculta que amenazaba con salir a la superficie en cualquier momento. A medida que los días pasaban, sus expectativas crecían, pero ya no se trataba de sueños compartidos, sino de ambiciones silenciosas que la alejaban cada vez más de esa vida que un día prometió amar. Ella empezó a rodearse de personas que no veían valor en el esfuerzo genuino, que medían el éxito en lujos, en apariencias, en la ostentación de cosas que no alimentan el alma, pero sí inflan el ego. Y poco a poco, esa mentalidad fue transformándola. Dejó de celebrar los pequeños logros de su esposo, dejó de mirar con orgullo los muebles que él creaba con sus propias manos. Ahora sus ojos brillaban más frente a vitrinas de centros comerciales que ante los sueños humildes que antes compartían. El impacto de ese cambio no fue inmediato. Como todo en la vida real, fue un viaje silencioso de alejamiento, una distancia que se instalaba en las conversaciones, en las miradas, en la cama fría que ya no era refugio, sino un territorio dividido por la indiferencia. Él, atrapado en su amor incondicional, no quiso ver las señales. A veces, cuando uno ama de verdad, prefiere inventar explicaciones que duelen menos que aceptar la verdad que golpea a la puerta. Se decía a sí mismo que era solo una etapa,
que todos los matrimonios atravesaban momentos difíciles, que su trabajo y su entrega acabarían por devolverla al lugar donde todo había empezado. Pero en los bastidores de esa vida aparentemente estable, ella ya había tomado decisiones que cambiarían el destino de ambos para siempre. Decisiones impulsadas por un vacío que él nunca pudo llenar, porque no era su amor el que faltaba, sino la propia incapacidad de ella para valorar lo que realmente importa. La transformación de su esposa no fue de un día para otro. Fue una serie de elecciones silenciosas, de prioridades cambiadas, de valores vendidos al mejor postor de una ilusión de grandeza. Mientras él seguía soñando con una familia, ella soñaba con escapar de la sencillez que un día la había enamorado. Y lo más doloroso de todo fue que, aún en medio de esa metamorfosis interna, ella siguió jugando el papel de la esposa perfecta, siguió sonriendo en las fotos, siguió abrazándolo en público, mientras en privado tejía una red de mentiras y deslealtades que terminarían por atraparlo sin remedio. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender cómo se gestan estas transformaciones silenciosas es crucial para reconocer los patrones que muchas veces preferimos ignorar hasta que el impacto es devastador. Hay revelaciones que no llegan de golpe, sino que se filtran en detalles mínimos, una mirada vacía, una ausencia que se siente incluso en presencia, una conexión que se rompe sin que haya gritos, solo un silencio que pesa como una verdad que nadie quiere nombrar. A veces, el verdadero viaje hacia el dolor comienza cuando nos negamos a ver esas pequeñas muertes diarias del amor, esas grietas invisibles que van desmoronando los sueños que tanto nos costó construir. Él no era un hombre de grandes discursos ni de promesas vacías. Su manera de amar se expresaba en acciones sencillas pero constantes, en esos pequeños gestos que muchos no ven, pero que sostienen los pilares invisibles de una relación verdadera. Cada mañana salía temprano, con el frío calándole los huesos y las manos agrietadas por el trabajo duro, y cada noche regresaba con el cansancio marcado en su cuerpo, pero también con la esperanza intacta de que su esfuerzo valiera la pena. No era la ambición lo que lo movía, sino ese impulso profundo de construir algo que durara, algo que pudiera resistir las tormentas de la vida. Cada clavo que martillaba, cada tabla que lijaba, llevaba un pedazo de su corazón, un mensaje silencioso que decía: «Aquí estoy, luchando por nosotros». La mentalidad de este hombre era la de quien entiende que el verdadero éxito no siempre se ve reflejado en autos caros o casas de lujo, sino en la mirada tranquila de quien sabe que está cumpliendo su propósito. Y aunque su trabajo humilde a veces era motivo de comentarios despectivos en bocas ajenas, para él era un símbolo de dignidad, una prueba viva de que no hacía falta traicionar sus principios para ganarse el pan de cada día. En el fondo, seguía creyendo que su constancia, su entrega silenciosa y su amor incondicional serían suficientes para mantener vivo ese sueño compartido. Pero la verdad oculta que se gestaba detrás de los bastidores de su vida cotidiana era mucho más cruel de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras él se dejaba la piel en cada jornada, buscando formas de mejorar su taller, de aprender nuevas técnicas, de ofrecer un futuro más cómodo para los dos, ella comenzaba a ver ese esfuerzo como algo pequeño, insuficiente, indigno de sus nuevas aspiraciones. Y aunque no lo decía abiertamente, sus gestos, sus silencios, sus miradas cargadas de impaciencia, hablaban más fuerte que cualquier palabra. Era como si el brillo de su trabajo, ese que antes la llenaba de orgullo, ahora se hubiera apagado a sus ojos, eclipsado por sueños de grandeza que nunca compartió con él. Él seguía adelante, impulsado por una fe casi ciega en su proyecto de vida. Recortaba gastos personales para poder ahorrar, sacrificaba fines de semana para terminar encargos urgentes,
renunciaba a sus propios caprichos para poder sorprenderla con algún detalle que la hiciera sonreír. Pero el impacto de su esfuerzo parecía perderse en un vacío, en un silencio cada vez más frío, en una distancia que crecía con cada logro que pasaba inadvertido. La transformación de su realidad fue tan sutil que, cuando quiso darse cuenta, ya estaba caminando solo en un camino que creyó que era de dos. La decisión de entregarse por completo, de poner cada grano de su energía en construir algo hermoso, fue también la decisión que lo dejó más expuesto ante la traición. Porque cuando uno da todo sin reservas, sin proteger siquiera una pequeña parte de su alma, corre el riesgo de que, si ese amor no es valorado, la caída sea brutal, el impacto devastador. Aún así, él no se arrepentía de haber amado de esa forma. En su interior sabía que su viaje, su manera de ser, su forma de demostrar amor eran auténticas, aunque la persona que había elegido no supiera ver el tesoro que tenía entre sus manos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque muchas veces, en medio de ese esfuerzo genuino, se siembran también semillas de ceguera emocional. La ilusión de que todo se arreglará trabajando más, amando más, sacrificándose más, termina convirtiéndose en una trampa silenciosa que impide ver la verdad. Que el amor verdadero no debería medirse por la cantidad de sacrificios que hacemos, sino por la reciprocidad, el respeto mutuo, la admiración que dos personas son capaces de sostener incluso en medio de las tormentas. Y cuando esa admiración se pierde, cuando los sueños dejan de ser compartidos, el esfuerzo, por más noble que sea, ya no basta para salvar lo que está destinado a romperse. Cada día que él pasaba en su taller, cada noche que llegaba tarde, cargando el cansancio y los sueños en los bolsillos, ella se alejaba un poco más. No porque él hiciera algo mal, sino porque su viaje interno ya había tomado otro rumbo, uno que no incluía su sacrificio, ni su amor, ni su dedicación. Era una desconexión que no gritaba, pero que dolía, que se sentía en la piel, en los silencios, en las palabras que ya no eran dichas. Y aún así, él seguía allí, con la esperanza intacta, con la fe irracional de quien cree que el amor lo puede todo, sin saber que, a cientos veces, el amor por sí solo no basta cuando la otra persona ya ha dejado de luchar por lo mismo. La transformación comenzó como una brisa leve, casi imperceptible, de esas que apenas mueven las hojas, pero que anuncian una tormenta silenciosa. Al principio, fueron detalles tan sutiles que resultaban fáciles de ignorar. Una palabra dicha con tono indiferente, una sonrisa que ya no alcanzaba a iluminar los ojos, una caricia que se volvía torpe y mecánica, como si de pronto el amor hubiera entrado en una especie de hibernación invisible. Y él, aferrado a la imagen de lo que fueron, prefería atribuirlo al cansancio, a las preocupaciones normales de cualquier pareja, a esos baches que uno siempre cree que puede superar si sigue amando un poco más fuerte. Pero el frío emocional no tardó en instalarse como una niebla espesa entre los dos, envolviéndolo todo en un silencio incómodo que dolía más que 1000 gritos. Ella empezó a hablarle menos, a consultarle menos cosas, a tomar decisiones pequeñas sin contar con él, como si su opinión hubiera dejado de ser importante. Los espacios que antes compartían, como las cenas sencillas donde celebraban pequeñas victorias cotidianas, se fueron reduciendo hasta quedar en intercambios rápidos, casi burocráticos, donde las palabras sobraban porque ya no tenían la calidez que solían tener. Era una desconexión que no se gritaba, pero que se sentía en la piel, en la atmósfera cargada de ausencias que ninguna explicación lograba disipar. En los bastidores de su rutina diaria, algo más profundo estaba ocurriendo. Lo que antes era complicidad, ahora era distancia. Lo que antes era ternura, ahora era indiferencia.
Él comenzó a notar cambios pequeños pero reveladores, las miradas esquivas, los mensajes respondidos a escondidas, las salidas cada vez más frecuentes que no incluían invitaciones ni explicaciones. Cuando preguntaba, ella respondía con evasivas suaves, frases hechas que parecían ensayadas, como quien esconde una verdad que no está lista para enfrentar. Y en lugar de enfrentar esos vacíos, él decidió llenarlos con más esfuerzo, más dedicación, más sacrificio, creyendo que si daba un poco más de sí mismo, todo volvería a ser como antes. Sin embargo, las críticas veladas comenzaron a hacerse presentes, sutiles pero certeras, como gotas de veneno que caen lentamente sobre una herida abierta. Ya no era el elogio por su trabajo lo que escuchaba, sino frases disfrazadas de broma que apuntaban directo a su autoestima. Ojalá pudieras aspirar a algo mejor, decía ella a veces, entre risas que no sonaban a juego. O comentarios como, me encantaría no tener que preocuparme siempre por el dinero, soltados en medio de conversaciones aparentemente inofensivas, pero que calaban hondo, dejándolo con una sensación amarga, difícil de tragar. Y aunque intentaba convencerse de que eran palabras dichas sin mala intención, en el fondo sabía que algo esencial se estaba quebrando. Cada crítica, cada mirada fría, cada gesto de desprecio disimulado, era una pequeña traición que se acumulaba silenciosamente hasta construir un muro invisible entre ellos. Era un cambio de mentalidad en ella, un desplazamiento casi imperceptible de las prioridades, de los sueños, de la percepción misma del valor que él representaba en su vida. Y aunque su corazón quería seguir creyendo en la promesa de aquellos primeros años, su instinto empezaba a susurrarle verdades incómodas. No era él quien había cambiado, era ella quien ya no veía su esfuerzo con los mismos ojos, quien ya no soñaba con los mismos paisajes, quien ya había comenzado su propio viaje lejos de él, aunque su cuerpo siguiera compartiendo el mismo techo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque es crucial entender cómo, muchas veces, el verdadero impacto de una traición no radica en el acto final, sino en todas esas pequeñas decisiones cotidianas que erosionan el vínculo de manera casi imperceptible. Detrás de cada crítica velada, de cada gesto de desprecio, se esconde una revelación. El corazón de quien amamos ya ha empezado a buscar en otros lugares lo que alguna vez encontró a nuestro lado. Y en esa búsqueda silenciosa, las bases de la relación se resquebrajan, no con un gran estruendo, sino con el susurro constante de lo que dejamos de ser para el otro. Cada mirada vacía, cada conversación forzada, cada crítica que parecía inofensiva, pero que dolía más de lo que podía admitir, era una alarma que sonaba en su alma, aunque su mente se empeñara en silenciarla. Y es que aceptar que alguien a quien amas te está dejando de querer no es un proceso lógico, es una transformación interna que requiere enfrentar miedos profundos, pérdidas invisibles, cambios que no siempre estamos listos para nombrar. Porque a veces, más que perder a una persona, duele perder la versión de nosotros mismos que construimos para ella, esa imagen que creímos eterna y que ahora vemos desdibujarse ante nuestros ojos. Mientras seguimos desentrañando esta historia, me encantaría que si alguna vez sentiste que esos pequeños cambios en el comportamiento de alguien que amabas te rompieron más que cualquier pelea, escribas en los comentarios, yo también sentí ese cambio, porque ponerle nombre a esas heridas silenciosas es el primer paso para sanar lo que otros no supieron cuidar. Fue en medio de ese mar de cambios silenciosos donde apareció ella, la que todos conocían simplemente como una amiga, alguien que, en apariencia, venía a ocupar un lugar de apoyo, de complicidad femenina, de esos lazos que muchas veces son vistos como inofensivos desde fuera. Desde el primer momento, su presencia se sintió distinta,
aunque era difícil precisar por qué. Tenía ese aire de superioridad apenas disimulado, esa manera de caminar como quien siente que el mundo le debe algo, esa sonrisa calculada que, en vez de acercar, marcaba territorio. No necesitaba decirlo en voz alta, bastaba su manera de mirar para entender que no veía a todos como iguales. Y él, sin quererlo, quedó rápidamente colocado en esa lista silenciosa de los que, según ella, no merecían admiración. Se presentó como una amiga entrañable de su esposa, alguien que siempre había estado allí, aunque, curiosamente, nunca antes había sido parte de sus historias compartidas. Empezó a frecuentar la casa, al principio con pequeñas visitas esporádicas que pronto se volvieron rutina. Con una copa de vino en la mano y palabras dulces en los labios, se instaló entre ellos como quien simplemente viene a traer alegría, aunque su verdadera intención era sembrar dudas, resaltar carencias, amplificar inconformidades. Cada conversación que parecía trivial escondía pequeñas semillas de insatisfacción, comentarios aparentemente inocentes que, en el fondo, estaban diseñados para corroer aún más los cimientos de una relación ya debilitada. Él, fiel a su naturaleza confiada y respetuosa, nunca vio en ella una amenaza. Creía en la buena fe de quienes se acercaban. No imaginaba que alguien que sonreía frente a él pudiera, a la vez, estar socavando su mundo a sus espaldas. Desde su perspectiva, era solo una amiga de su esposa, alguien que la hacía reír en días grises, que le daba consejos de mujer a mujer y que, de alguna manera, parecía aliviar esas tensiones que últimamente llenaban el ambiente. No sabía que en los bastidores de esa nueva amistad se estaba escribiendo un guión de traición, disfrazado de lealtad femenina, de esa complicidad oscura que a veces surge cuando la admiración se transforma en desprecio silencioso. La verdad oculta es que esta mujer, lejos de ser una simple confidente, alimentaba un discurso peligroso. Comparaba sin pudor, cuestionaba sin que se lo pidieran, sembraba ideas sobre merecer algo mejor, buscar una vida más cómoda, no conformarse con tan poco. Cada vez que visitaba la casa, dejaba tras de sí un aroma invisible de inconformidad, una sensación de que lo que se tenía no era suficiente, de que tal vez, en algún otro lugar, existía una vida mucho más brillante, más digna, más llena de ese reconocimiento superficial que tanto envenena el alma cuando se convierte en obsesión. Y mientras tanto, él seguía siendo el mismo, trabajador, presente, ilusionado, sin imaginar que estaba luchando contra un enemigo que no podía ver. Lo más doloroso era esa manera sutil en que su presencia empezó a desplazarlo emocionalmente. No fue algo abrupto, no hubo escenas ni discusiones explosivas. Fue un cambio de dinámicas, de conversaciones, de prioridades. Ahora las risas de su esposa resonaban más fuertes cuando estaban ellas dos juntas. Ahora las confidencias ya no eran compartidas con él, sino susurradas en esquinas donde su presencia sobraba. Cada visita de esa amiga era como un recordatorio silencioso de que había un universo emocional donde él ya no tenía acceso, donde su amor y su esfuerzo se volvían irrelevantes frente a las promesas de una vida más glamorosa, más ligera, más falsa. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque comprender cómo se infiltran estas influencias en una relación aparentemente sólida es esencial para entender la magnitud del impacto que pueden llegar a tener. No siempre es un amante evidente. No siempre es una traición física la que marca el principio del fin. A veces basta una voz ajena que repite lo que las inseguridades internas ya susurraban. Que lo que tienes no es suficiente, que mereces más, que deberías aspirar a algo diferente, aunque eso implique pisotear lo que alguna vez juraste valorar.
Es en esos bastidores invisibles donde se toman las decisiones que cambian destinos, donde el viaje hacia la separación comienza mucho antes de que se dé el primer paso físico hacia el abismo. Cada risa compartida a sus espaldas, cada crítica velada disfrazada de consejo, cada insinuación lanzada con tono de broma, fue debilitando la imagen de él en la mente de su esposa, como si lentamente fuera desapareciendo su verdadero valor bajo una capa de expectativas ajenas. Y mientras ella empezaba a caminar hacia una versión idealizada de sí misma, alentada por promesas huecas y sueños prestados, él seguía allí, amando con la misma intensidad, sin darse cuenta de que estaba siendo reemplazado en el corazón de quien más amaba, no por otro hombre, sino por un espejismo alimentado desde adentro, hasta que un día, lo que había permanecido escondido entre gestos, miradas y silencios, se manifestó de forma brutal, como una herida expuesta en medio de Mindovitz. Todos. Fue durante una reunión pequeña, de esas veladas casuales en las que unos cuantos conocidos se reúnen para compartir risas ligeras, copas de vino y anécdotas sueltas. Nada especial, en teoría, pero a veces los momentos que menos esperamos son los que revelan la verdad oculta que llevamos demasiado tiempo negando. Ella estaba allí, la llamada amiga, esa presencia que ya se había vuelto habitual en su vida sin que él lo deseara, esa sombra elegante y venenosa que parecía disfrutar de su papel de invitada especial. Todo parecía ir bien, o al menos dentro de esa normalidad forzada a la que él ya se había acostumbrado. Conversaciones cruzadas, bromas superficiales, música de fondo, hasta que, en un cruce de palabras aparentemente inofensivo, la amiga dejó caer una frase que perforó el ambiente como un cuchillo invisible. Hablaban sobre planes de futuro, sobre aspiraciones, sobre sueños, y de pronto, con una sonrisa apenas disimulada y un tono entre irónico y condescendiente, soltó: «Bueno, claro, con ese trabajito tuyo lo máximo que podrán aspirar es a una casita en las afueras, si tienen suerte». La sala quedó en silencio unos segundos. Esos segundos eternos en los que todos fingen no haber escuchado lo que en realidad fue un disparo al corazón de alguien que solo quería ser respetado. Él sintió como el mundo se le venía encima de repente. El impacto de esas palabras no fue solo por su contenido, sino por la forma en que fueron pronunciadas frente a todos, como si su esfuerzo, su sudor, sus años de trabajo honesto no valieran nada más que una mueca de burla. No fue una crítica directa, pero fue algo mucho peor, un desprecio público, una humillación calculada que venía disfrazada de broma ligera. Y lo peor no fue la frase. Lo peor fue mirar a su esposa y no encontrar en ella la indignación, la defensa, el respaldo que habría esperado. No hubo una palabra para detener el veneno. No hubo una mirada de apoyo, solo un silencio incómodo, una leve sonrisa de vergüenza, como si, en algún rincón de su mente, ella estuviera de acuerdo con esa afirmación hiriente. Fue en ese instante, en ese pequeño y devastador instante, cuando entendió que ya no eran un equipo, que algo esencial se había roto entre ellos y que por más que se esforzara, por más amor que siguiera entregando, ya no estaba luchando por un nosotros, sino apenas por la sombra de lo que alguna vez fueron. La transformación de su esposa ya no era una sospecha, ni un presentimiento vago. Era un hecho que se hacía visible en cada gesto de indiferencia, en cada omisión cómplice, en cada espacio que se llenaba con las palabras de otra persona. Y esa otra persona, la amiga, ya no era solo una influencia externa, era un espejo cruel que le mostraba lo que su esposa realmente pensaba y sentía, pero no se atrevía a decirle de frente. En ese instante, detrás de las risas forzadas de los demás, detrás de la música que intentaba tapar el bochorno, él vio con claridad lo que había preferido ignorar durante tanto tiempo.
Ya no pertenecía a ese lugar, ya no era parte de los sueños que se tejían en esa casa, ya no era el compañero de vida que había prometido ser hasta el final. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque a veces creemos que las traiciones solo duelen cuando vienen de acciones concretas, de hechos consumados, pero lo cierto es que las palabras, sobre todo las que se pronuncian en público, pueden ser igual o más devastadoras. Una traición emocional no siempre empieza en una cama ajena. Muchas veces empieza en una risa mal disimulada, en una broma que expone la falta de respeto, en una mirada que deja de ser cómplice para volverse juez. Y cuando uno se da cuenta de que está siendo ridiculizado frente a extraños, cuando siente el vacío de quien debería estar a su lado, la herida que se abre es profunda, silenciosa y difícil de cerrar. En ese tipo de momentos, no se pierde solo la dignidad, se pierde también un pedazo de inocencia, esa parte de nosotros que creía que el amor verdadero bastaba para protegernos de la crueldad. Se rompe la imagen que teníamos de quien amábamos y al mismo tiempo se rompe una parte de la imagen que teníamos de nosotros mismos, porque uno empieza a preguntarse en qué momento dejó de ser suficiente, qué hizo mal, en qué falló. Y esas preguntas, cuando no encuentran respuesta, se convierten en un peso invisible que uno carga durante mucho tiempo, incluso cuando las heridas visibles ya han sanado. Él sintió el golpe, seco de esas palabras en el pecho, como si de pronto el aire se volviera denso, difícil de respirar. En su interior, algo se rasgó de manera invisible, como una tela vieja que ya había soportado demasiado peso. Pero, fiel a la esencia que siempre lo había definido, eligió el silencio, no porque no sintiera el impulso de gritar su verdad, de defender su dignidad herida frente a todos, sino porque dentro de él aún quedaba un pedazo de amor terco, una lealtad profunda que prefería proteger la imagen de su esposa y su hogar antes que armar un escándalo que desnudara el dolor que llevaba dentro. Decidió callar, tragar el veneno disfrazado de broma, sostenerse por dentro como quien aguanta una tormenta en soledad, sin paraguas, sin abrigo, sin nadie que le cubra las heridas abiertas. El amor y el orgullo, esa combinación que a veces salva pero también condena, lo llevaron a disimular la herida, a sonreír débilmente, a fingir que no había pasado nada, como si no hubiera escuchado, como si las miradas incómodas de los presentes no hubieran sido dagas directas al alma. Porque a veces la dignidad no se defiende con palabras, a veces se defiende con el coraje silencioso de no caer en el juego de quienes buscan destruirnos desde adentro. Y ese fue su escudo en ese momento, el silencio, un silencio pesado, lleno de todo lo que no dijo, de todo lo que quiso gritar pero no pudo, de todo lo que entendió sin necesidad de más explicaciones. En los días que siguieron, ese dolor no desapareció. Se instaló dentro de él como un huésped no deseado, como una sombra que lo acompañaba en cada jornada de trabajo, en cada regreso a casa, en cada instante en que el recuerdo de esa noche volvía a su mente, con la crudeza de una película que no pedimos ver pero que no podemos dejar de recordar. El impacto emocional de esa humillación pública no se limitaba al momento en que ocurrió. Era un eco constante, una grieta que, aunque invisible para los demás, se ensanchaba un poco más en cada palabra indiferente, con cada gesto frío, con cada ausencia emocional de la mujer que alguna vez había prometido caminar a su lado. La verdad oculta es que no siempre el dolor más profundo viene acompañado de lágrimas o reclamos. Muchas veces es un dolor silencioso, uno que se vive hacia adentro, en soledad, mientras el mundo sigue girando como si nada hubiera cambiado. Él seguía trabajando, seguía sonriendo en las fotos familiares, seguía saludando cordialmente a las visitas que llegaban a su casa,
incluyendo a esa amiga que había dejado al descubierto una herida que apenas empezaba a supurar. Por fuera, todo parecía seguir igual. Por dentro, su alma libraba una batalla invisible, una guerra silenciosa entre la esperanza de recuperar lo perdido y la amarga certeza de que algunas cosas, una vez rotas, ya no pueden ser reparadas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ese tipo de dolor, el que no grita, el que no exige, el que simplemente habita en el silencio, tiene un impacto devastador que muchas veces pasa desapercibido. Duele porque no encuentra salida, porque se acumula en los rincones más oscuros del corazón, porque convierte cada pequeño gesto cotidiano en un recordatorio de lo que ya no es. Y duele aún más porque quien lo siente debe convivir con la apariencia de normalidad, con la máscara de fortaleza, con la falsa impresión de que todo está bien cuando, en realidad, todo dentro de él se está desmoronando lentamente. A veces creemos que el acto de callar es un signo de debilidad, pero no siempre es así. Muchas veces, callar es un acto de amor, una última muestra de respeto hacia quien ya ha dejado de respetarnos, un intento desesperado de proteger lo que aún queda en pie, aunque sea solo una ilusión. Y aunque desde fuera puede parecer resignación, en realidad es una lucha silenciosa por preservar la dignidad, por no permitir que el dolor se convierta en espectáculo, por no entregarle al mundo las ruinas de una historia que alguna vez fue todo. El silencio que había elegido como refugio empezó a volverse poco a poco un terreno fértil para las dudas. No eran acusaciones abiertas ni pensamientos impulsivos, era algo más profundo, más intuitivo, como esa sensación de que algo se está moviendo en la oscuridad, aunque no puedas verlo claramente. Y aunque su corazón todavía intentaba justificar cada comportamiento extraño, cada excusa ligera, cada sonrisa forzada, su mente comenzaba a conectar piezas que, antes, había preferido dejar sueltas. Era una transformación silenciosa en su interior, un cambio de mentalidad que no surgía del rencor, sino de la necesidad de protegerse de un dolor que amenazaba con volverse insoportable. Las señales estaban ahí, latentes, como ecos que se repetían día tras día. Salidas inesperadas, llamadas contestadas a escondidas, conversaciones que se cortaban en cuanto él entraba en la habitación, pequeñas alteraciones en la rutina, excusas que no terminaban de encajar, planes improvisados que dejaban fuera al protagonista de la historia que supuestamente seguían escribiendo juntos. Y la amiga, siempre presente en esas ausencias, convertida ahora en una figura casi permanente que parecía saber más de su vida matrimonial que él mismo. Cada detalle, cada pequeño cambio, era como una gota cayendo sobre la misma herida, profundizándola sin necesidad de palabras. Lo más duro no era la sospecha en sí, sino la lucha interna entre querer creer y la necesidad de enfrentar la verdad. Porque cuando amas profundamente, tu primer impulso no es desconfiar, sino buscar explicaciones que alivien el dolor. Tal vez estaba cansada, tal vez necesitaba distraerse, tal vez su mundo interior era más complejo de lo que él podía entender. Se repetía esas justificaciones en silencio, intentando proteger lo poco que aún quedaba de esa conexión, aferrándose a la esperanza de que todo fuera solo una mala racha, una fase pasajera. Pero en los bastidores de su corazón sabía que había una verdad oculta que ya no podía seguir ignorando. Las dudas comenzaron a invadir también su cuerpo. Los abrazos se sentían vacíos. Las miradas evitaban la suya. Las noches compartidas eran apenas una coreografía aprendida, sin alma, sin piel verdadera. Y en cada gesto cotidiano, por más pequeño que fuera, encontraba señales de una distancia que ya no podía disimularse. Era como si ella habitara otra dimensión, una en la que él ya no era bienvenido. Y junto a ella, siempre la figura constante
De esa amiga que, con su aire de superioridad y su risa fácil, parecía disfrutar del lugar que había logrado ocupar en su mundo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque el dolor de las sospechas no viene solo de imaginar una traición, sino de sentir la soledad absoluta dentro de una relación que alguna vez fue refugio. Es un viaje interno que desgasta, que consume la energía más vital, que pone a prueba la confianza no solo en el otro, sino también en uno mismo. Dudar de quien amas. Es en muchos sentidos dudar de tu propia capacidad de haber elegido bien, de haber construido algo real. Y ese tipo de duda es corrosiva porque, a medida que crece, va destruyendo la imagen que tenemos del amor, de nosotros, del futuro que soñamos construir. En cada salida repentina, en cada mensaje que ella decía que era del trabajo, pero que se apresuraba a borrar, en cada llamada no contestada, cuando él preguntaba dónde estaba, había un pedazo más de esa historia que se rompía sin hacer ruido. Y aunque no tenía pruebas concretas, las señales eran demasiado evidentes como para seguir tapándolas con la venda de la ilusión. Empezó a preguntarse cuándo había dejado de ser su prioridad, cuándo su amor había pasado de ser refugio a ser estorbo, cuando la confianza había sido reemplazada por el cálculo frío de las mentiras diarias. Pero lo más devastador era darse cuenta de que a pesar de todo, todavía quería creer. Todavía deseaba que hubiera una explicación lógica, una razón que lo liberara del peso insoportable de aceptar que estaba perdiendo no solo a su esposa, sino a la vida que había soñado construir con ella. Esa resistencia, esa lucha interna por mantener viva una llama que claramente se apagaba, era una batalla silenciosa que lo desgastaba más que cualquier traición abierta. Porque mientras una traición concreta duele de golpe, las dudas silenciosas matan lentamente, robándote la paz, la certeza, la alegría de lo cotidiano. Un día, como suele pasar en los momentos que cambian para siempre el curso de una vida, la verdad decidió salir de las sombras. No fue una gran confrontación, ni un estallido de voces o una confesión forzada. Fue más bien una serie de pequeñas revelaciones que, una tras otra, comenzaron a dibujar un cuadro tan claro y tan brutal que ya no pudo seguir negándolo. Todo empezó cuando, buscando un documento en casa, se topó con algo que no esperaba encontrar. Un recibo bancario, uno que no coincidía con ningún movimiento que él recordara haber autorizado. Al principio pensó que era un error, un simple malentendido administrativo, algo que podría aclararse con una llamada rápida. Pero en el fondo, una parte de él, esa parte que ya venía advirtiéndole en silencio, sabía que había algo mucho más grande detrás de ese pequeño papel. Decidió investigar en silencio, con el mismo cuidado con el que uno se acerca a una herida que sabe que duele, pero necesita tocar para entender su gravedad. Revisó estados de cuenta, movimientos recientes, transferencias que no reconocía, y cada número, cada cifra, era como un golpe seco contra su esperanza. No era solo un desfalco económico, era la confirmación brutal de que la confianza que había depositado durante años había sido traicionada de la forma más cruel, porque no se trataba solo de dinero, se trataba de sueños construidos con esfuerzo, de planes pospuestos con amor, de sacrificios personales hechos en nombre de un futuro que, al final, estaba siendo vendido a espaldas suyas. El impacto de esa revelación fue inmediato, pero no paralizante. Al contrario, fue como si en su interior algo dormido se despertara de golpe. Ya no había espacio para excusas, para justificaciones, para ceguera emocional. Ahora lo veía todo con una claridad dolorosa. Las salidas frecuentes, las miradas esquivas, los silencios incómodos, las críticas disfrazadas de bromas, todo encajaba, todo tenía sentido, y ese sentido era más cruel de lo que había querido imaginar.
Ella no solo lo había traicionado con su corazón, también había traicionado el esfuerzo de años, la confianza ciega de alguien que le entregó todo sin pedir nada a cambio, más que respeto y lealtad. Fue entonces cuando entendió que la amante no era solo una sombra alrededor de su matrimonio, era parte activa del engaño. No fue difícil reconstruir las piezas, los gastos ocultos, las salidas secretas, los encuentros disfrazados de reuniones inocentes. La verdad oculta que tanto temía enfrentar estaba ahora frente a él, desnuda y cruda, sin posibilidad de ser maquillada. Y en ese momento no sintió rabia, ni odio desbordado, ni deseos de venganza. Lo que sintió fue una tristeza profunda, un duelo silencioso por todo lo que había creído real y que ahora se deshacía entre sus manos como arena que no puede retenerse por más fuerza que se aplique. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque el verdadero impacto de descubrir una traición no siempre viene de la magnitud de los hechos, sino de la revelación interna que provoca. No es solo el dinero perdido, ni el engaño consumado, es la certeza devastadora de que uno confió plenamente en alguien que, en algún momento, dejó de merecer esa confianza. Es el dolor de mirar hacia atrás y darse cuenta de que las advertencias estaban ahí, que las señales gritaban en silencio, pero que uno, cegado por el amor, decidió no verlas. Y esa realización duele de una manera que no se puede explicar del todo con palabras. En medio de todo ese colapso emocional, también surgió algo inesperado, una chispa de dignidad, una fuerza interna que hasta entonces había estado sepultada bajo toneladas de fe ciega. Entendió que había llegado el momento de soltar, de dejar de pelear solo por una historia que, evidentemente, había dejado de ser compartida hacía mucho tiempo. Y aunque el dolor era inmenso, también lo era la necesidad de reencontrarse consigo mismo, de reconstruir su vida desde los pedazos, de iniciar un viaje nuevo donde su valor no dependiera de los ojos de quien no supo verlo. Mientras seguimos avanzando en esta historia de revelaciones y decisiones inevitables, me encantaría que, si alguna vez tuviste que enfrentar una verdad que te rompió, pero también te liberó, escribas en los comentarios: yo merezco la verdad, porque reconocer nuestro derecho a la verdad, aunque duela, es uno de los actos más poderosos de amor propio que podemos hacer en el viaje hacia nuestra transformación. Cuando la verdad se instala, no entra como una ráfaga violenta que lo destruye todo de inmediato, más bien se infiltra como un veneno lento, uno que va paralizando el alma en silencio. Eso fue exactamente lo que sintió en los días que siguieron al descubrimiento. No fue un estallido de furia, no fueron escenas dramáticas ni confrontaciones explosivas. Fue una caída lenta, una rendición amarga ante la evidencia irrefutable de que todo aquello que había construido con tanto amor, tanto sudor y tanta fe, había sido traicionado sin remordimiento. El vacío que lo invadió era un territorio nuevo, frío, inmenso, un lugar donde las certezas que lo habían sostenido durante años simplemente ya no existían. Caminar por su propia casa era como caminar por un escenario abandonado, uno donde las paredes parecían susurrar todo lo que había sido ignorado, donde cada objeto era testigo mudo de una historia que había perdido sentido. La humillación no venía solo de saber que fue engañado, sino de entender que su amor había sido utilizado como una especie de escudo, como una fachada de estabilidad, mientras, detrás de los bastidores, la verdadera trama se tejía a espaldas suyas. Ese dolor, ese tipo de humillación, no solo golpea la autoestima, sacude la raíz misma de la identidad, la manera en que uno se ve, la manera en que uno interpreta su lugar en el mundo. Cada rincón de su vida cotidiana se convirtió en un recordatorio cruel. La cama donde compartieron sueños, el comedor donde planearon futuros, las
Paredes, que habían escuchado risas sinceras, ahora parecían burlarse de su ingenuidad. Había entregado su vida entera confiando en que el amor y el esfuerzo serían suficientes para mantenerlos unidos. Y ahora entendía, con una lucidez insoportable, que había estado luchando solo desde hacía mucho tiempo, creyendo en una ilusión que solo él seguía sosteniendo. La desesperanza que sintió no fue un instante pasajero, fue una marea que lo arrastró durante días, hundiéndolo en una tristeza que parecía no tener fondo. No era solo perder a su esposa, ni siquiera era solo el daño económico, era la muerte de todo un proyecto de vida, el derrumbe de un castillo que había construido piedra por piedra con las manos desnudas, solo para ver cómo alguien más lo desmoronaba sin el menor temblor de conciencia. Era la traición al esfuerzo, a la lealtad silenciosa, a la entrega diaria que nadie aplaude, pero que sostiene los cimientos de una vida compartida. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la verdadera tragedia de este tipo de traiciones no es solo lo que te arrebatan, sino todo lo que te obligan a replantear. Es un viaje forzoso hacia la transformación personal, una transición dolorosa donde debes aprender a soltar no solo a la persona que te falló, sino también la versión de ti mismo que existía cuando aún creías que el amor lo podía todo. Es una reconfiguración completa de la mentalidad, una ruptura que exige que te reconstruyas pieza por pieza con la amarga sabiduría de quien ya no puede confiar ciegamente, pero que, a pesar de todo, no quiere perder su capacidad de creer en algo mejor. La desesperanza, aunque parezca eterna cuando se está en el fondo, también es una puerta hacia un viaje interno donde el dolor, si sabes enfrentarlo con honestidad, puede convertirse en un maestro implacable pero justo, porque en medio de la oscuridad más absoluta, cuando no queda nada por lo que fingir ni por lo que aferrarse, aparece la oportunidad silenciosa de reencontrarte contigo mismo, de reconstruir una vida que esta vez no dependa de la aprobación ajena, de sueños prestados, ni de amores a medias. En medio de ese paisaje desolado en el que se había convertido su vida, cuando todo parecía derrumbarse sin remedio, apareció una luz inesperada, una fuerza silenciosa que lo sostuvo cuando él mismo ya no encontraba razones para seguir en pie. Fue su madre quien, sin necesidad de grandes discursos ni gestos dramáticos, se convirtió en ese refugio que el corazón quebrado necesita cuando ya no quedan certezas a las cuales aferrarse. Ella no llegó con reproches, ni con esa severidad que a veces nace del dolor ajeno. Llegó con su mirada limpia, esa que tantas veces en su infancia le había transmitido consuelo sin necesidad de palabras, y con una sabiduría que solo el amor verdadero puede enseñar. Lo encontró sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en un horizonte que ya no prometía nada, sosteniendo entre sus manos los fragmentos de su dignidad rota. No le preguntó nada, no exigió explicaciones, solo se sentó a su lado y le tomó la mano, como quien sostiene una cuerda cuando el otro está a punto de caer al abismo. Y entonces, en medio del silencio cargado de todo lo que no hacía falta decir, le susurró una frase que se clavó en su alma con una mezcla de ternura y verdad brutal. No deberías haber confiado tanto en quien no valoraba tu corazón. Esa frase, simple en apariencia, fue como un golpe de realidad y un abrazo al mismo tiempo, porque hasta ese momento todo su dolor había estado envuelto en preguntas que buscaban culpables, en la necesidad desesperada de entender qué había hecho mal, qué había fallado, en qué momento se había perdido lo que tanto había protegido. Pero esas palabras le mostraron otra perspectiva, una revelación que nunca antes se había permitido aceptar. A veces no importa cuánto ames, cuánto luches, cuánto te esfuerces. A veces, simplemente, el corazón que entregaste con
pureza cae en manos que no saben sostenerlo, que no saben valorarlo, y eso, por doloroso que sea, no es tu culpa. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender el impacto de esa revelación cambia completamente la forma en que uno se enfrenta al dolor. Dejar de buscar justificaciones donde no las hay, dejar de cargar con culpas que no pertenecen, dejar de desgastarse intentando rescatar a quien nunca quiso ser rescatado. Cuando su madre le dijo esas palabras, no solo le estaba señalando la traición ajena, también le estaba devolviendo algo mucho más importante, la responsabilidad sobre su propio valor. Le estaba recordando que su corazón no era menos digno porque alguien no supiera verlo, que su entrega no era en vano aunque quien la recibió la despreciara. En ese momento, algo dentro de él empezó a cambiar, no con un estallido de rabia o de odio, sino con una transformación silenciosa y profunda, como esas raíces que tras un incendio comienzan a buscar en lo más profundo de la tierra una nueva forma de brotar. La mentalidad con la que había vivido hasta entonces, basada en la idea de que el amor incondicional podía salvarlo todo, empezó a dar paso a una comprensión más madura, más consciente. Entendió que no basta con amar mucho, es necesario amar bien, y que parte de amar bien es aprender a reconocer cuándo es hora de soltar para salvarse a uno mismo. El impacto de esas palabras no se sintió de inmediato como una liberación. Durante días siguió cargando con el dolor, la tristeza, el duelo por todo lo que había perdido. Pero ahora había una diferencia sutil, pero poderosa. Ya no sentía que debía luchar para recuperar lo que había sido destruido. Sentía, más bien, que debía empezar un viaje nuevo, uno que le permitiera reconstruirse desde su esencia, desde sus valores, desde su amor propio, sin mendigar migajas de cariño ni tratar de rescatar amores muertos. Mientras avanzamos en esta historia de reconstrucción y revelaciones internas, me encantaría que, si alguna vez alguien te ayudó a ver tu valor cuando más lo necesitabas, escribas en los comentarios: alguien me recordó quién soy, porque esas manos que nos sostienen en los momentos más oscuros también forman parte de nuestro viaje de renacimiento. Después de aquellas palabras de su madre, la casa en la que había vivido tantos años ya no se sentía igual. No era solo el peso de la traición lo que flotaba en el aire, era también la necesidad ineludible de enfrentarse a sí mismo, de mirarse en el espejo sin el velo de las ilusiones que había sostenido durante demasiado tiempo. Cada rincón parecía invitarlo a una reflexión inevitable, a un viaje interno donde las preguntas no dejaban de resonar. ¿Cómo llegué a esto? ¿En qué momento crucé la línea entre confiar y cegarme? ¿Qué señales pasé por alto mientras me esforzaba en sostener un amor que hacía tiempo había dejado de sostenerse solo? Era una sensación extraña, como si toda su vida anterior se presentara ante él, como un libro abierto, con páginas subrayadas que antes no había querido leer. Recordó las pequeñas críticas disimuladas como bromas, las ausencias inexplicables, las conversaciones donde la conexión se desvanecía y él, por amor o quizá por miedo, fingía no darse cuenta. Revivió escenas en las que su intuición gritaba, pero su esperanza la acallaba, convencido de que amar significaba soportarlo todo, justificarlo todo, esperar lo mejor, aunque la evidencia mostrara lo contrario. Era un desfile de momentos que ahora, bajo la luz cruel de la verdad, se veían tan claros como dolorosos. Entender eso fue como cruzar un umbral invisible, uno que separa al hombre que busca culpables del hombre que asume la responsabilidad de su propia historia. No era su culpa haber sido traicionado, pero sí era su responsabilidad reconocer cómo sus propias decisiones, su forma de entregarse sin reservas, su miedo a confrontar realidades incómodas, lo habían llevado a ignorar señales que hablaban en voz
alta mucho antes de que todo colapsara. Esa fue la revelación más difícil de aceptar, que a veces el dolor no solo viene de lo que nos hacen, sino también de lo que nos negamos a ver por aferrarnos a una versión idealizada de las personas que amamos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la transformación real comienza cuando dejamos de culpar al otro por todo y empezamos a mirar nuestras propias elecciones con honestidad. Entender que ignorar señales por miedo no nos protege, nos condena, que justificar actitudes que nos hieren no es un acto de amor, sino de abandono propio, que cerrar los ojos ante las grietas de una relación no las repara, solo permite que se expandan hasta que todo se quiebra sin remedio, y reconocer eso no es señal de debilidad, es el primer paso hacia una libertad que no depende de los actos ajenos, sino de la valentía interna de mirar la verdad de frente. Durante esos días de introspección, él no se odiaba por haber amado tanto, tampoco maldecía su pasado. Entendía, poco a poco, que cada gesto de entrega, cada sacrificio, cada segundo que había invertido en esa relación hablaba más de su nobleza que de su ingenuidad. Pero también aprendía que el amor verdadero no exige que uno se sacrifique hasta desaparecer, que la lealtad no debe ser un voto de silencio frente a las injusticias, que la esperanza no puede sostenerse sola cuando el respeto y la honestidad se han ido por la puerta de atrás. Su viaje no era solo de duelo, era también de aprendizaje, de transformación profunda, de una reconstrucción silenciosa pero imparable que nacía desde las ruinas de todo lo que había perdido. Había noches en que el silencio de la casa era tan profundo que parecía gritar. No había palabras, no había consuelo, solo la presencia amarga del insomnio, de esos pensamientos que se enredan en la mente y no dejan dormir. Él se acostaba en esa cama que ahora parecía inmensa, helada, desconocida, mirando al techo como si buscara respuestas en las grietas de la oscuridad. Pero no había respuestas, solo recuerdos, y cada recuerdo dolía como una astilla clavada en el pecho, como una ráfaga fría que cortaba por dentro. Las noches, que antes habían sido su refugio tras los días agotadores, se habían convertido en un campo de batalla donde peleaba contra la desesperanza, contra la culpa, contra la tristeza que no pedía permiso para inundarlo todo. Era un duelo silencioso, uno que no se podía compartir ni explicar fácilmente, porque veces el dolor no necesita gritos ni lágrimas para ser devastador. Bastaba con el peso de esa traición latente, con la ausencia de la voz que antes lo calmaba, con la certeza de que quien había prometido ser su hogar había elegido volverse su herida. Había momentos en que sentía que la pena lo ahogaba, que el pecho le dolía físicamente, como si el corazón intentara romper sus propias paredes, buscando una salida a tanto dolor acumulado. Pero aún en esos instantes de profunda oscuridad había una chispa pequeña, casi imperceptible, que seguía ardiendo dentro de él. La decisión de no rendirse. No era una decisión heroica ni grandilocuente, era un pacto silencioso consigo mismo, nacido de lo más primitivo del alma, de esa parte que se niega a desaparecer, incluso cuando todo alrededor parece exigir rendición. Cada noche en vela era una conversación consigo mismo, una negociación interminable entre el deseo de quedarse caído y la necesidad visceral de levantarse, aunque fuera solo para dar un paso pequeño hacia algo diferente, hacia algo que aún no sabía nombrar, pero que intuía necesario para sobrevivir, porque aunque el dolor parecía interminable, había una verdad oculta que empezaba a vislumbrar en medio de la oscuridad. No todo lo perdido merecía ser recuperado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una belleza extraña en ese duelo silencioso que atravesamos cuando todo parece perdido. No es el tipo de belleza que se celebra ni que se muestra. Es una belleza
cruda, real, que habla de resistencia, de transformación, de una fortaleza que solo puede nacer de las ruinas. Es en esas noches de insomnio, en esos momentos de llanto callado, donde uno se encuentra de frente con su propia humanidad, con su vulnerabilidad más pura, pero también con esa fuerza silenciosa que sin darse cuenta empieza a construir nuevos cimientos bajo los escombros de lo que fue. Cada lágrima contenida, cada suspiro roto, cada pensamiento de querer abandonar que fue vencido por un simple acto de seguir respirando, era parte de un viaje invisible hacia un lugar más sano, más verdadero. No era un camino lineal ni rápido. Había noches en que parecía avanzar y otras en que el dolor lo arrastraba de nuevo hacia el fondo. Pero incluso en esas recaídas había algo diferente. La semilla de una conciencia nueva que empezaba a crecer en él. Una conciencia que le recordaba que su valor no dependía de quien lo traicionó, que su dignidad no se había perdido, aunque su corazón estuviera roto. No fue de un día para otro. El renacimiento, cuando llega, no irrumpe como una explosión luminosa que borra toda la oscuridad de golpe. Es más parecido a una brasa diminuta que empieza a latir en lo profundo, apenas perceptible al principio, pero constante, terca, decidida a no apagarse. Y en medio de esas noches de insomnio, de esos días grises donde el mundo parecía haberse reducido a los escombros de su antigua vida, esa brasa comenzó a crecer. No con grandilocuencia, no con promesas vacías, sino con pequeños actos de resistencia diaria. Levantarse aunque no tuviera ganas, comer aunque el estómago fuera un nudo de tristeza, respirar aunque cada bocanada de aire doliera más de lo que podía explicar. Su madre fue un faro silencioso en ese proceso, no imponiendo caminos ni exigiendo sonrisas forzadas, sino simplemente estando ahí, sosteniendo el espacio con amor paciente, recordándole sin palabras que incluso después de las peores tormentas, el corazón puede encontrar nuevas formas de latir. Ella no intentaba reparar lo irreparable, ni llenar los vacíos con frases hechas. Su presencia era, en sí misma, una afirmación de vida, una prueba tangible de que la pérdida no define el valor de quien la sufre, que las cenizas también son terreno fértil para volver a construir, para volver a creer. Cada pequeño paso que daba era una victoria secreta, un triunfo íntimo que quizás nadie más notaba, pero que en su mundo interior significaba todo. El primer día en que logró salir a caminar sin sentir que el dolor lo doblaba. La primera noche en que durmió un par de horas seguidas sin ser asaltado por recuerdos que lo desgarraban. El primer amanecer en que pudo mirar por la ventana y ver no solo el gris del duelo, sino también el tenue azul de una esperanza nueva. Cada uno de esos momentos era una declaración silenciosa. Sigo aquí, sigo caminando, sigo apostando por mí, aunque todavía no entienda cómo será el camino que tengo por delante. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque el verdadero impacto de la traición no se mide solo en el dolor que deja, sino en la transformación silenciosa que puede provocar si elegimos no quedarnos atrapados en el papel de víctimas. Ese viaje hacia la reconstrucción no significa negar el daño ni forzar una alegría falsa. Significa abrazar el proceso completo, permitirse sentir cada fragmento de la caída, pero también empezar a ver los destellos de fuerza que nacen precisamente de haber tocado fondo. Hay una verdad oculta que solo quienes han atravesado el abismo conocen. No se trata de volver a ser quienes éramos antes del dolor, sino de convertirnos en una versión más consciente, más auténtica, más indestructible de nosotros mismos. En cada conversación que tenía con su madre, en cada silencio compartido, en cada pequeño logro que celebraba casi en secreto, él entendía un poco más que su historia no terminaba en la traición, ni en el dolor, ni siquiera en la pérdida.
Su historia era ahora la de alguien que, habiendo visto su mundo arder, elegía conscientemente recoger las cenizas, soplar sobre ellas y empezar a crear un fuego nuevo, uno que esta vez nacería no del miedo a perder, sino de la certeza de su propio valor. Cada paso que daba hacia adelante era un acto de amor propio, un homenaje silencioso a todo lo que había sufrido, pero también a todo lo que estaba dispuesto a construir desde un lugar de verdad, de dignidad, de respeto por sí mismo. Mientras seguimos acompañando este viaje de reconstrucción paciente y valiente, me encantaría que, si alguna vez sentiste que estabas naciendo de tus propias cenizas, escribas en los comentarios: «Estoy volviendo a ser yo», porque reconocer nuestro propio renacimiento, por pequeño o invisible que parezca, es el acto más poderoso de transformación que podemos regalarle a nuestra propia historia. A medida que avanzaba en su propio viaje de reconstrucción, algo dentro de él empezó a acomodarse de una forma nueva, más sólida, más serena. Ya no miraba su reflejo buscando las cicatrices como antes, como quien se acusa a sí mismo por haberse roto. Ahora observaba sus propias marcas con una especie de respeto silencioso, como se observa a un guerrero que ha vuelto de una batalla invisible y, aunque maltrecho, se mantiene de pie. La transformación que estaba viviendo no era de las que se gritan, ni de las que buscan aplausos. Era un cambio profundo, una reconfiguración silenciosa de la manera en que entendía su valor, su historia, su lugar en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse qué había hecho mal. Dejó de medir su dignidad en función de las decisiones ajenas. Entendió que su valor no estaba, ni había estado nunca, en los ojos de quien no supo verlo. Su valor no dependía de una traición, ni del abandono, ni de las palabras hirientes, ni siquiera de los sueños rotos. Su valor era anterior a todo eso. Era algo que le pertenecía por derecho propio, algo que ningún engaño ni ninguna decepción podía arrebatarle. Y esa revelación no llegó como un rayo iluminando todo de golpe. Llegó como una brisa suave que fue despejando poco a poco la neblina de dolor que había nublado su visión durante tanto tiempo. Ahora podía mirar hacia atrás y reconocer las señales que ignoró, los silencios que toleró, los desprecios que justificó, sin culparse ni castigarse. Podía ver su antigua historia con compasión, entendiendo que había actuado con amor, con esperanza, con fe en las personas, y que eso no era motivo de vergüenza, sino de orgullo. Porque amar con todo el corazón, aunque al final nos duela, sigue siendo uno de los actos más valientes que un ser humano puede hacer. Lo que cambió en su mentalidad no fue la capacidad de amar, sino la capacidad de amarse también a sí mismo, de protegerse, de no entregar su alma a quien no estuviera dispuesto a sostenerla con respeto. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque comprender la verdad oculta tras el dolor no solo transforma el presente, también cambia la manera en que uno proyecta el futuro. Ya no se trataba de buscar afuera la validación que antes creía necesitar. No se trataba de encontrar a alguien que lo eligiera para sentirse digno. Se trataba de reconocerse a sí mismo como suficiente, como valioso, como completo. Y esa nueva visión de la vida, aunque todavía estaba en proceso de maduración, ya comenzaba a sembrar frutos visibles, una tranquilidad más firme en su mirada, una paciencia nueva en sus decisiones, una luz distinta en la forma en que se hablaba a sí mismo en sus momentos de silencio. El impacto de esa revelación fue inmenso, porque cambió todo sin que él tuviera que cambiar su esencia. No tuvo que volverse frío, ni desconfiado, ni endurecer su corazón para protegerse. Aprendió que podía seguir siendo quien era, compasivo, apasionado, entregado, pero ahora con los ojos más abiertos, con la mente más consciente, con la intuición más despierta. Aprendió que protegerse no significa cerrarse,
sino elegir con más sabiduría dónde, cómo y con quién abrir el corazón. Aprendió que su historia de dolor no definía su valor, sino que enriquecía su viaje, lo hacía más auténtico, más humano, más real. Mientras avanzaba en este nuevo tramo de su vida, descubría también que muchas veces los grandes cambios no vienen acompañados de grandes gestos. Vienen en detalles pequeños, casi invisibles, en la calma al tomar una decisión, en la confianza silenciosa de saber cuándo decir no, en la serenidad de dejar partir lo que ya no vibra en la misma frecuencia. Su viaje ya no era una lucha contra el pasado, sino un compromiso con su propia transformación, un pacto silencioso de fidelidad consigo mismo. Mientras seguimos acompañando esta reconstrucción interna que empieza a tomar forma, me encantaría que, si alguna vez sentiste que tu valor dejó de depender de alguien más y nació desde ti mismo, escribas en los comentarios: mi valor es mío, porque esa certeza, una vez sembrada, crece como una raíz profunda que ninguna tormenta futura podrá arrancar. La vida, después de atravesar todo ese viaje silencioso de dolor, caída y renacimiento, comenzó a revelarse ante él como una maestra exigente pero justa. Ya no veía los acontecimientos pasados como simples desgracias, ni su dolor como un castigo inmerecido. Ahora entendía que, detrás de cada herida, había una verdad profunda esperando ser descubierta. Una lección que, aunque había costado lágrimas, noches en vela y una reconstrucción completa de su alma, se volvía ahora un pilar firme sobre el cual empezar a levantar una vida diferente. La importancia de poner límites, de reconocer su propio valor y, sobre todo, de dejar de idealizar a quienes no saben, no quieren o no pueden corresponder con la misma honestidad, ya no era una teoría bonita, era una necesidad vital. Poner límites no era un acto de egoísmo, como durante tanto tiempo había temido. No era una barrera contra el amor, ni un muro contra la entrega. Era, en realidad, un acto profundo de respeto propio, una forma silenciosa pero poderosa de decir: esto es lo que soy, y este es el espacio que merezco. Entendió que quien no respeta tus límites tampoco respeta tu esencia, y que permitir que otros crucen esas fronteras una y otra vez no es un acto de amor hacia ellos, sino una traición a uno mismo. Aprendió que el amor maduro sabe decir no, sabe retirarse cuando la dignidad está en juego, sabe proteger la paz propia, incluso a costa de perder una historia que ya no construía, sino que destruía. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque reconocer el propio valor no es algo que se logra de un día para otro, ni se decreta con una frase optimista. Reconocer el propio valor es un ejercicio continuo, a veces doloroso, de verse tal como uno es, con todas las cicatrices, con todas las victorias silenciosas, con todas las renuncias que otros no vieron, pero que uno cargó con dignidad. Es mirar al espejo sin buscar aprobación externa, sin preguntarse si será suficiente para alguien más, sino sabiendo, en lo más íntimo, que ya es suficiente para sí mismo, que no hace falta ser perfecto ni cumplir con expectativas ajenas para merecer amor, respeto y felicidad. Y junto a esta nueva conciencia, llegó también la comprensión liberadora de que idealizar a alguien es un acto de autoengaño tan peligroso como la traición misma. Idealizar a quien no merece ese pedestal es cederle un poder que nadie debería tener sobre nuestra vida. El poder de definirnos, de medirnos, de hacernos sentir menos de lo que somos. Ahora veía claro que amar no significa convertir al otro en un ser perfecto en nuestra mente. Amar, en su forma más sana y real, significa ver a la otra persona tal como es, con sus luces y sombras, y decidir, con plena conciencia, si esa verdad puede convivir en armonía con nuestra propia verdad. La vida, después de todo,
no se trata de encontrar a alguien que complete nuestros vacíos, sino de caminar al lado, de quien respete nuestra completitud, de quien no pretenda llenarnos, porque entiende que no estamos rotos, sino que somos seres enteros, aún en medio de nuestras imperfecciones. Y para llegar a ese tipo de amor, primero es necesario cruzar el desierto de las idealizaciones, enfrentarse a la verdad oculta de que a veces amamos más a la idea de alguien que a la persona real que tenemos enfrente. Mientras avanzaba con paso firme en su nueva etapa, comprendió que no debía guardar rencor por quienes no supieron quedarse, ni cargar con resentimiento por quienes no supieron valorarlo. Cada uno da lo que tiene, cada uno ama desde el nivel de conciencia en el que se encuentra, y algunas personas simplemente no saben, no pueden o no quieren amar de una manera que haga justicia a nuestra esencia. Entender eso no lo hizo menos sensible, al contrario, lo hizo más consciente de su valor, más protector de su paz, más exigente en su manera de entregar el corazón. Cada decisión pasada, cada error, cada omisión, cada momento de ceguera emocional, ahora formaban parte de un mapa interno que le servía para no volver a caminar ciegamente hacia lugares que ya sabía dónde terminaban. Y esa sabiduría, aunque había nacido del dolor, era ahora su mayor tesoro, porque lo había transformado en alguien que no solo sabía amar, sino también sabía amarse, respetarse y protegerse. Y mientras su vida iba tomando una nueva forma, mucho más honesta, mucho más sólida, entendió que había algo que no podía guardarse solo para sí mismo. Una verdad que había tenido que aprender atravesando la herida más profunda, pero que ahora sabía que debía compartir con cualquier alma que, como él, alguna vez hubiera sentido que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Era un mensaje sencillo, pero con el peso de una vida entera. Si alguna vez te ridiculizaron, si alguna vez traicionaron tu confianza, si alguna vez trataron de hacerte sentir pequeño o insuficiente, recuerda, con toda la fuerza que te queda, que tu valor jamás estuvo en sus manos. Nadie puede medir tu dignidad con sus acciones. Nadie puede reducir lo que eres por no saber valorarte. Nadie tiene el poder real de quitarte tu esencia, porque tu esencia no depende de los ojos que te miran, ni de las palabras que pronuncian, ni de las decisiones que toman. Tu valor es un pacto silencioso que hiciste contigo mismo mucho antes de que el dolor intentara quebrarlo, y aunque a veces los golpes de la vida te hagan dudar, esa verdad sigue ahí, intacta, esperando a que vuelvas a reclamarla. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque a veces, cuando alguien nos traiciona o se burla de nosotros, lo que más duele no es la acción en sí, sino la herida interna que nos hace preguntarnos si realmente valíamos lo que creíamos. Es una verdad oculta y cruel, pero también una puerta hacia la transformación. Entender que no somos lo que nos hicieron, que no somos la traición, ni el abandono, ni la burla, nos devuelve la llave de nuestra libertad. Nos recuerda que por más que otros intenten definirnos desde su carencia, nosotros siempre podemos definirnos desde nuestra verdad más profunda. Cada vez que te hayan hecho sentir menos, cada vez que una traición haya intentado reducirte, cada vez que alguien haya querido apagar tu luz porque no soportaba su propio vacío, en realidad estaban revelando más de ellos que de ti. No fue tu falta de valor la que provocó el daño, fue su incapacidad de ver más allá de su propio egoísmo, su impropio miedo, su propia limitación. Y esa verdad, cuando la entiendes, deja de doler como una herida abierta y empieza a doler como un recordatorio de por qué necesitas caminar más liviano, más consciente, más selectivo en los caminos y las compañías que eliges. Él, en su viaje, lo entendió no solo desde la razón, sino desde la experiencia vivida. Aprendió que quien ridiculiza al otro habla de su propia inseguridad,
que quien traiciona a quien le tendió la mano revela su propia incapacidad de amar verdaderamente, y que su trabajo, su verdadero trabajo, no era cargar esas culpas como una mochila pesada, sino liberarse de ellas, mirar hacia adelante con la frente en alto y construir una vida que ya no dependiera de la validación de nadie. Cada paso que daba hacia esa nueva vida era un acto de resistencia silenciosa, un acto de renacimiento profundo, un acto de fe en sí mismo. No necesitaba demostrar nada a nadie, no necesitaba vengarse, ni explicar, ni justificar su dolor, ni su proceso. Su existencia misma, su dignidad restaurada, su capacidad de seguir creyendo en el amor, en el respeto y en su propio valor, eran la mayor prueba de que algunas derrotas, lejos de destruirnos, nos revelan. Y cuando uno llega a este punto del viaje, cuando la tormenta ya ha pasado y el eco del dolor se ha convertido en una brisa más suave, solo queda mirar hacia atrás con una mezcla de gratitud y asombro. Gratitud, porque incluso las heridas más profundas dejaron a su paso una enseñanza que el alma necesitaba para crecer. Asombro, porque a pesar de todo el peso, a pesar de todas las noches rotas, a pesar de las traiciones y los silencios, uno sigue aquí, respirando, soñando, construyendo una vida que ahora tiene cimientos mucho más firmes que antes. Una vida donde el valor propio ya no está en juego, donde el amor propio no es negociable, donde la luz interior ya no depende de los ojos que la sepan ver. A quienes han acompañado esta historia hasta aquí, solo puedo decirles, gracias. Gracias por ser parte de este recorrido íntimo, por sostener el peso de estas palabras, por caminar conmigo a través de los bastidores invisibles donde se tejen los verdaderos cambios. No es fácil revivir los momentos de caída, no es sencillo desnudar el alma ante quien escucha, pero hay algo profundamente sanador en reconocer que de las peores caídas nacen, inevitablemente, las mayores fuerzas. Porque solo quien ha tocado fondo sabe la verdadera dimensión de su capacidad para levantarse. Solo quien ha conocido la oscuridad sabe apreciar de verdad su propia luz. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender la dinámica de la caída y la resurrección no es solo un consuelo bonito que nos repetimos para seguir adelante. Es una verdad oculta que transforma para siempre nuestra forma de vivir. Después de atravesar el dolor, ya no se camina igual. Se camina más despacio, más consciente, más sabio. Se mira el mundo con ojos que han visto la fragilidad humana y, sin embargo, eligen seguir creyendo en la belleza que puede encontrarse incluso en las ruinas. Cada paso después de una gran caída es, en sí mismo, un acto de coraje. Cada decisión de volver a amar, de volver a confiar, de volver a soñar, es una declaración silenciosa de que no fuimos vencidos. En este viaje aprendimos que no somos lo que nos hicieron, que no somos el dolor que nos infligieron, ni las ausencias que nos dejaron. Somos quienes decidimos ser a partir de todo eso. Somos las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Somos la fe que elegimos tener en nosotros mismos cuando todo parecía perdido. Somos la voz que, aún quebrada, eligió decir, sigo aquí. Y eso, esa simple persistencia de existir con dignidad, con amor propio, con esperanza renovada, es la mayor victoria que podríamos celebrar. Mientras cerramos este capítulo de esta historia que es tan real como cualquier cicatriz que aún late en nuestro pecho, me encantaría que, si alguna vez sentiste que de tu peor caída nació tu mejor versión, escribas en los comentarios, de mis caídas nací más fuerte. Porque cada uno de nosotros, en su proceso único y silencioso, lleva dentro esa semilla de resiliencia que ninguna traición, ninguna pérdida y ningún dolor podrá jamás arrancar.
Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque después de recorrer todo este viaje de dolor, transformación y renacimiento, entendemos que cada historia de caída es también una historia de fuerza escondida, esperando ser reconocida. No importa cuántas veces nos hayan roto, ni cuántas veces nos hayan dicho que no éramos suficientes. Lo que importa es cuántas veces decidimos reconstruirnos. ¿Cuántas veces elegimos ver más allá del daño y encontrar dentro de nosotros algo aún más valioso que antes? El conocimiento de nuestro verdadero valor, la certeza de que no dependemos de nadie más para reconocer nuestra propia luz. Por eso, si esta historia resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras tocaron algo que estaba guardado en tu alma, te invito a ser parte de este espacio donde seguimos compartiendo relatos que no solo narran heridas, sino también victorias silenciosas, esas que nacen en lo profundo del corazón humano. Suscribirte es más que seguir un canal, es unirte a un viaje de historias que hablan de la vida real, de la resiliencia, de la verdad oculta que nos convierte en lo que realmente somos cuando todo se cae alrededor. Y si has llegado hasta aquí, si has acompañado cada palabra, cada silencio, cada revelación de esta historia, me encantaría que dejaras en los comentarios «Yo valgo más», como un acto íntimo de reafirmación, como una manera de decirle al mundo y a ti mismo que nada ni nadie podrá nunca más poner en duda tu valor. También te invito a darle like a este video, no solo para apoyar este espacio, sino para que este mensaje de fuerza llegue a más personas que quizás hoy necesiten escuchar, en medio de su propia batalla silenciosa, que no están solas, que su valor es infinito, y que de sus propias cenizas también pueden hacer algo inmensamente poderoso. Y así, sin prisa pero sin pausa, seguiremos caminando juntos, descubriendo entre las grietas de nuestras heridas la luz que siempre ha estado allí, esperando el momento perfecto para brillar de nuevo.